Bien, buenas tardes a todos. Espero estén bien, listos para nuestra segunda clase. Vamos a arrancar con algo que yo sé que a ustedes les va a gustar, eh, con la tarea. ¿Verdad? ¿Verdad que les gusta hacer tarea? Buenas tardes, profesor. Buenas Sí, es corto, tardes. sí. Y depende de ustedes nomás si es corto o largo, o si es agradable o desagradable. Pero estoy seguro que van a aprender. Bueno, para la actividad 1, voy a presentar primero la tarea. Así los que no están pudiendo asistir a la clase, estoy grabando, entonces van a ver en esta primera parte ya la parte de tarea. Preparan eso y después miran la grabación de la clase. Para esta actividad 1 van a hacer un trabajo por grupo. Ese trabajo van a entregar en forma individual en la plataforma, pero van a hacer un solo trabajo por grupo. En el trabajo tienen que poner todos los integrantes del grupo, por supuesto, la actividad eh, y demás detalles. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a investigar sobre los lenguajes orientados a objeto, es lo principalmente. Los tipos del lenguaje orientado a objeto, las características que tiene este tipo de lenguaje, las diferencias con otros paradigmas de programación y los usos de aplicación. Te va a tener un puntaje de 2 que va a sumar para el proceso. Eh, ¿Alguna pregunta, alguna consulta por la actividad? ¿Sobre la actividad? Ninguno. Profe, los 5 integrantes tienen que alzar la tarea, ¿verdad? Sí. Te van a hacer el trabajo en forma grupal, pero cada uno va a hacer una copia y va a alzar en la plataforma. Dale, profe. Bien. Hoy vamos a... Ahí el profesor, Sí, discúlpame, ahí sí, el screen de la actividad número 1 en el grupo. he visto. Gracias, Diego. Diego, Diogo, ¿verdad? sí, Dale. Entonces, si no hay más preguntas sobre la actividad 1, vamos a empezar a desarrollar la clase de hoy. ¿Qué les parece? Em, sin un problema. último, Sí, decime. ¿no va a hacer falta poner los nombres de los integrantes de los grupos? Sí, todos Hay los que poner. nombres. Sí, todos Ok, los nombres. Eso más bien para que me faciliten a mí el trabajo para poder puntuarles. bueno, eso nomás. No, nombre y número es... Podemos No, hacer una especie de portada. Sí, a eso me refiero, con el nombre de los integrantes. no hace falta que hagan algo muy elaborado. Van a tener una actividad final de investigación donde van a hacer algo bien elaborado. Esto es, eh, van a poner el título de la actividad, sus nombres y desarrollan los temas. Así nada más. Ok, Bueno, ustedes tienen instalado NetBeans y el JDK de Java. Sí, profesor, está instalado. Los demás, Sí, Sí, profesor. profesor. todos tienen. Sí, profe. Tenemos. Y El funciona. NetBeans 8.2 creo que. O sea, ese Bueno, tengo yo. ok. Yo Eh, también. bueno, genial. De todos modos, voy a pasarlos para de por ahí si alguien no tiene o no sabe cómo instalar o alguien quiere repasar cómo se instala. Voy a ir pasando rápidamente el paso a paso de cómo instalar el JDK de Java y el NetBeans, la última versión. Por ahí si ustedes quieren actualizar sus versiones, les va a servir también para eso. Y para recordarse cómo se hacía. Para instalar el JDK de Java hay que escribir en el buscador download JDK
y nos aparece esta primera página, que es donde está los enlaces para descargar las diferentes versiones de Java. Para los que tengan sistema operativo de 32 bits, tienen que usar la versión Standard Edition 8, que es esta, para los que tengan computadoras de 32 bits. Los que tienen 64 bits pueden usar la última versión. Hasta el Java Standard Edition 8 viene para 32 bits. A partir de ahí ya no. Y los que tienen 64 bits pueden usar la Java Standard Edition 17, que es la versión más nueva. Haciendo clic en ese enlace les lleva a esta página donde están los instaladores para las distintas versiones. Tienen para Linux, Mac y Windows. En mi caso, yo tengo Windows y entonces descargo el instalador que corresponde a Windows. ¿Qué sería este? Para una computadora de 64 bits. Una vez finalizada la descarga, van a encontrar el archivo que les va a aparecer acá. Hacen clic en ese archivo y empieza la instalación. Le dan siguiente. Acá les muestra la ruta donde se va a instalar. Es preferible no cambiar, que te instale así mismo como te sugiere el instalador. Entonces se evitan problemas innecesarios. Le dan siguiente y se termina de instalar. Eso es todo para instalar el JDK de Java. Para la instalación de NetBeans, escriben en el buscador de Google Download Apache NetBeans y le aparece esta primera opción donde donde van a descargar el instalador. La última versión del Apache NetBeans es la 14, la última versión es la que yo voy a usar. Les lleva a esta página donde pueden instalar la versión del instalador que sea para su sistema operativo. La misma cosa que el JDK, para Windows, Linux, Mac. Y este que dice que acá binario son para computadoras de 32 bits. ¿Ustedes saben la diferencia de las computadoras de 32 bits y 64 bits? ¿Entienden esa diferencia? ¿Saben cómo ver en su computadora si es de 32 o 64 bits? Yo acabo de revisar y decía tipo de sistema operativo de 64 bits. Ah, ok. Excelente, Carlos. ¿Los demás? Si tienen de 32 bits, van a descargar de este enlace. Este descarga un ejecutable, no se va a instalar el NetBeans, va a ser un ejecutable, pero que les va a servir para trabajar. Va a ser igual como si fuera que está instalado. Son para las computadoras de 32 bits. Cuando le hace clic a ese enlace, les lleva a esta otra página donde está el sitio donde van a descargar el instalador propiamente dicho. Nuevamente se abre el instalador y le dan siguiente a todos los pasos que se le presentan. Y se va a instalar el IDE, en este caso el NetBeans, el Java Standard Edition, Java Enterprise Edition, HTML5, JavaScript y PHP. Terminan la instalación y le dan finalizar. Este sería el entorno de NetBeans. Si ustedes ya manejan, genial. Los que no, vamos a hacer un repaso breve para que puedan ubicarse en tiempo y espacio. En la opción File le hacen clic y se abre
estas opciones. Para iniciar un nuevo proyecto, le hacen clic en New Project. NetBeans también hay en español, pero no sé si es recomendable usar la versión en español. Se vuelve complicado porque la mayoría de los programadores manejan la versión en inglés. Entonces, yo les recomendaría que usen la versión en inglés para familiarizarse con los contenidos y con los términos. A partir de acá, los que tienen ya pueden seguir estos pasos y vamos a hacer nuestra primera aplicación, o sea, el Hola Mundo con Java. Hacen clic en la opción Java with And. Tenemos las otras opciones, pero para simplificar vamos a estar usando primero esta versión. Hacen clic en Java with And y luego en Java Application. Le dan siguiente. Nombran a su proyecto Hola Mundo Java. Recuerden las buenas prácticas de programación. Para el caso de Java se usa el camel case, que es poner mayúscula al inicio de cada palabra. El nombre del proyecto no debe tener espacios, caracteres especiales, ñ, puntos, guiones, nada de eso. Tiene que ser solamente alfanumérico. Acá pueden escribir dónde van a guardar su proyecto. Lo ideal es que esté lo más cerca de la raíz del disco C para que no sea muy largo la ruta y no les cree problemas después. A ustedes les va a salir tildado acá Create Main Class. Van a desmarcar eso porque nosotros vamos a crear nuestra propia clase main. Cuando le dan finalizar, ya aparece el proyecto acá a la izquierda y ya podemos empezar a trabajar con nuestro primer proyecto. Le hacen clic derecho en Source Package, New Java Class. Les abre esta ventana. Le nombran a la clase Hola Mundo. El resto dejan así como está. Eso todavía no vamos a dar. Dejan así y le dan finalizar. Ahí se crea nuestra primera clase Hola Mundo. Al transcurrir del curso vamos a ir viendo qué significa public, qué significa class y las demás cuestiones. Antes de seguir, vamos a ver algunas definiciones básicas de los lenguajes orientados a objetos y en este caso particularmente Java o Java, como quieran decir. ¿Qué es una clase en Java? ¿Alguien me puede decir qué es una clase? ¿Nadie? ¿Es la primera vez que están hablando sobre este tipo de temas? Así mismo, profesor. Ok. Bueno, justamente esa era la idea de la clase de hoy. Mi idea es nivelarlos a todos eh, con los mismos conocimientos básicos y poder partir todos juntos de ahí. Las clases en Java, Java Class, son plantillas para la creación de objetos. Vamos a ir mirando de a poco qué quiere decir todo esto. Como tal, la clase forma la base para la programación orientada a objetos en Java, la cual es uno de los principales paradigmas de desarrollo de software en la actualidad. Dentro de una clase se definen los datos y el código que actúa sobre esos datos.
el código está contenido en métodos, debido a que las clases, los objetos y los métodos son fundamentales para Java. Vamos a ver qué quiere decir objetos y vamos a ver qué quiere decir métodos. Tener una comprensión básica de estas características le permitirá escribir programas más sofisticados y comprender mejor ciertos elementos claves de Java. Un objeto en Java no es ni más ni menos que lo mismo que un objeto en el mundo real. Los objetos corresponden a cosas que se encuentran en el mundo real. Por ejemplo, un sistema de compra en línea podría tener objetos como carrito de compras, cliente y producto. Los objetos en Java no tienen existencia física, no puedes tocarlos, pero sí que existe como algo que contiene información sobre sí mismo y sobre su estado. Se puede interactuar con él y se puede modificarlo para que responda a nuestras necesidades de programación. ¿Hasta ahí alguna consulta? Ustedes me interrumpen nomás y... O sea, hablen nomás, no interrumpir. Hablen nomás y preguntan si voy muy rápido o hay algo que quieran aclarar. Componentes de un objeto en Java. Igual que sucede en la vida real, donde los objetos tienen una serie de características y un comportamiento determinado, en Java los objetos tienen unos datos concretos y una serie de rutinas para que se pueda operar a partir de ellos. De esta forma nos encontramos con dos tipos de componentes de un objeto. Campos o atributos. Se trata del componente de un objeto en Java que recopila y almacena datos. Pueden ser primitivos o, a su vez, otro tipo de objetos, lo que se conoce como agregación o composición de objetos. La idea detrás de esta característica es que cada atributo o campo representa una propiedad determinada del objeto. Rutinas o métodos. Las rutinas llevan a cabo una serie de acciones o tareas en función de los atributos que definan al objeto. Características de un objeto en Java. ¿Qué es un objeto en Java? Como ves, un objeto en Java es la unidad básica de este lenguaje de programación y representa las entidades de la vida real. Un programa típico de Java crea muchos objetos que interactúan al invocar métodos. De esta forma, podemos decir que un objeto consiste en ¿se escucha eso? El chura chura. Sí, se escucha más bien eso. Sí. Sí, se escuchó. ¿Qué es Sasha, mi barrio? Bueno. Pero en todos los barrios se va el churero, ¿verdad? Sí, por acá pasa más temprano. Areguay, que se siente lo toque. Areguay se siente ahí. Aregua, llega. Aregua viene tarde el churero. Bueno. Para que compren para comer mañana no era. Seguimos, no pude comprar mondongo. Bueno. De esta forma podemos decir que un objeto consiste en estado. Está representado por atributos de un objeto. También refleja las propiedades de un objeto. Comportamiento. Se representa mediante métodos de un objeto
y también refleja la respuesta de un objeto con otros objetos. Identidad le da un nombre único a un objeto y permite que un objeto interactúe con otros objetos. Clases en Java. Ese molde que creamos cuando declaramos un objeto en Java se denomina clase. Vamos a verlo de forma mucho más sencilla a través de un ejemplo y usando como referencia un objeto de la vida real, una lámpara. Queremos crear un objeto que funcione como una lámpara. Así que para ello especificamos su comportamiento, cómo apagar y encender la lámpara. Determinamos sus características, por ejemplo, el color de la lámpara. Una vez hecho esto, tenemos un objeto lámpara creado de tal forma que podremos usar cuantas veces necesitemos en nuestra programación y que funcionará siempre de la misma forma, salvo que lo modifiquemos. Esta es una de las grandes ventajas de aprender a programar en Java. Las instancias en Java. Además de las clases, en Java tenemos instancias. Antes te decíamos que es un objeto en Java y de qué se trata de elementos intangibles. En cambio, las instancias no, ya que van a ocupar memoria durante la ejecución del programa. Una instancia es un elemento que se genera a partir de la declaración de una clase. Las instancias sirven para definir los objetos y que estos ejecuten sus atributos de forma correcta dentro de la programación del proyecto. Ventajas de los objetos en Java. Como hemos estado viendo, la orientación a objetos nos permite crear moldes o plantillas de todo lo que necesitemos que funcione en nuestro código. Esto hace que sea mucho más sencillo detectar posibles errores y corregirlos sin tener que tocar todo el código. Además, debes tener en cuenta que cuando operas con un objeto, en realidad lo haces a través de una referencia, clase, que apunta a dicho objeto, no con el objeto en sí. Es algo así como cuando utilizas un nombre para referirte a una persona. Pero la programación orientada a objetos de Java tiene algunas ventajas y características más que te interesará conocer. Aquí vamos. Si diseñamos de forma adecuada las clases, se van a poder reutilizar en distintas partes del propio programa en el que estemos trabajando y también en proyectos posteriores. La reutilización de código es uno de los principios del paradigma de los lenguajes orientados a objetos. Gracias a lo sencillo que es abstraer el problema, los programas orientados a objetos son mucho más sencillos de leer y comprender. Son más legibles porque permiten ocultar detalles de la implementación y dejar solo lo visible, dejar visible solo aquello que sea relevante. La programación orientada a objetos hace que resulte muy sencillo añadir, suprimir o modificar nuevos objetos. Modificaciones sencillas y que no afectan a todo el código. Programar es, al fin y al cabo, resolver un problema. Cuando dividimos este problema en partes más pequeñas, podemos probarlas de manera independiente y aislar todos los posibles errores que puedan existir. Métodos en Java.
Un método en Java es un conjunto de instrucciones definidas dentro de una clase que realizan una determinada tarea y a las que podemos invocar mediante un nombre. Algunos métodos son math.pow, math.square, characterisDigit y systemoutprintln. ¿Alguno de ustedes sabe usar alguno de estos métodos? La profe, ¿qué El pasa? que, el que es para imprimir lo que solemos No, usar, pues, el que es para no. imprimir. Sí, ese es uno de los primeros que se aprende. El Max Pow es para potencia, podría ser. Sí, así mismo. Y el Max Square para raíz cuadrada. Sí, así mismo. El otro es el Charter y Digit, ese no ubico. Un método para convertir un carácter en número. Ok. Y acá explica un poquito el método math.pow. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Con esta primera instrucción lo que estamos haciendo es declarar nuestra clase main. Nuestra clase main, la clase que se va a ejecutar. Acá lo que estamos haciendo es declarar una variable del tipo double al que le llamamos x. En esta variable vamos a cargar lo que nos resulte de la llamada a este método enviándole estos dos valores. ¿Y acá qué va a pasar? Va a imprimir ¿Qué se va a imprimir? X. X. El valor de X. Se va a imprimir x. En el ejemplo vemos la llamada al método math.pow para que realice la operación de elevar 3 a 7. También en la instrucción siguiente se está haciendo uso del método println para mostrar el valor de x. Cuando se llama a un método, la ejecución del programa pasa al método y cuando éste acaba, la ejecución continúa a partir del punto donde se produjo la llamada. Nuestro programa empieza por aquí, luego inicializa esta variable, encuentra un método, se envía valores, hace la operación que tiene que hacer, devuelve el valor, lo guarda en X. Este método lo que hace es recibe como parámetro X y el método se encarga de imprimir el valor de X. Y acá nos va a mostrar en la consola 3 a la 7, que no sé cuánto es. Acá nos va a mostrar el valor el resultado. Y de esto se encargó este método de hacer el cálculo y de imprimir se encarga este método. En la imagen se muestra el flujo de ejecución del programa. Cuando se produce la llamada al método math.pow, en la llamada al método le enviamos los valores con los que tiene que realizar la operación. La ejecución del programa continúa dentro del método. Su tarea en este caso es realizar la operación de elevar 3 a 7. Cuando termina, devuelve el resultado al punto donde se invocó el método. La ejecución continúa en el método main desde el punto donde se produjo la llamada.
¿Qué podemos lograr utilizando métodos? Podemos construir programas modulares. Se consigue la reutilización de código en lugar de escribir el mismo código repetido cuando se necesite. Por ejemplo, para validar una fecha, se hace una llamada al método que lo realiza. Cuando trabajemos con métodos, debemos tener en cuenta lo siguiente. En Java, un método siempre pertenece a una clase. No podemos escribir métodos fuera de una clase. No podemos escribir métodos dentro de otros métodos. Todo programa Java tiene un método llamado main. La ejecución del programa empieza en este método. ¿Qué quiere decir main? ¿Alguien de ustedes me puede traducir eso? Main. Principal sería la Principal. traducción. Exactamente. El método main o principal es el punto de entrada al programa y también es el punto de salida. Un método tiene un único inicio representado por la llave de inicio. La ejecución termina cuando se llega a la llave final o cuando se ejecuta una instrucción return. La instrucción return puede aparecer en cualquier lugar dentro del método, no tiene que estar necesariamente al final. Cuando un método finaliza, la ejecución del programa continúa a partir del punto donde se produjo la llamada al método, como ya vimos. Desde dentro de un método se puede a su vez invocar a otro método, que es diferente a escribir un método dentro de otro método. Lo que se puede es invocar a otro método. Acá vemos cómo sería la estructura. La llave de inicio es obligatorio, no podemos saltar esta sintaxis, la llave de inicio y la llave main. El IDE te ayuda a completar estas cosas. Método main, el programa comienza a ejecutarse en este método. El resto de los métodos se escriben dentro de la clase y fuera de cualquier otro método. Dentro de un método no se puede escribir el código de otro método. Si escribimos este código siguiendo con la creación de nuestro primer proyecto en Java, se nos abre esta pantalla y escribimos así mismo como está acá. ¿Ustedes ven? ¿Se ve bien? Sí, profe. Bueno, dale. Entonces, escriben así mismo como está acá, con las llaves, los paréntesis y todo eso. Escriben el método systemoutprintln. Dentro del paréntesis escriben lo que quieren imprimir por consola, le hacen clic a la derecha, run file. Previamente tienen que haber guardado su archivo. Eso es muy importante. Haciendo clic acá o con control S. Una vez que le das a ejecutar run file, te imprime en la consola. Esta es la consola. Te muestra el resultado. Hola mundo desde Java. Después. Ok. ¿Consultas hasta ahí?
Quiero que prueben esto y envíenme 10 minutitos. Pueden enviar al grupo un screen del resultado. Son las 7:10 prácticamente. 7:20 retomamos. Y quiero ver los resultados de haber hecho esta clase, esta primera clase. En Java, no estoy hablando de la clase virtual. Esta clase en Java. Espero sus aportes, ¿está bien? Dale, profe. Sí, profe. 10 minutitos. Si tienen consultas pueden ir escribiendo al chat, pueden ir escribiendo en el chat.
A ver, ¿qué tal les fue? Alexis, Dani, excelente. Alex Pintos, excelente. Carlos Urué. ¿Desde dónde? Era Ángel. Diogo. Carlos Urué. Excelente, espectacular. Vamos a ver las consultas en el chat. Carlos Osorio pregunta, ¿tengo NetBeans 8.2 igual me sirve? Sí, claro que sí, sirve. Ahí te mando, profe, enseguida. Ella te mandó. Terminación 500 tu número, Carlos. Ese es mío, Ok. Ah, no, otro Carlos. Orue. Carlos Urué, sí, cierto. Lo ideal es que sí, Alexis Vareiro pregunta, ¿hay que tener grupo sí o sí? Lo ideal es que sí tengan grupo. Pero si prefieren trabajar solos, yo no tengo problema tampoco. Pero lo que no quiero es... La idea es que aprendan a trabajar en equipo, forma parte del aprendizaje. Y cuando ustedes eh, van a ir a un lugar de trabajo, muy difícil va a ser que les den a elegir su equipo de trabajo. Normalmente te van a imponer, ¿verdad? Entonces hay que aprender a trabajar con diferentes clases de personas, administrar eso, administrar las responsabilidades. Y el famoso, el que quiere recostarse por el otro, hay que tratar de administrar ese tipo de situaciones, ¿no? Por eso nada más el tema de los grupos. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Alguien tuvo algún problema para hacer este trabajito? Bueno, asumo que no. Todos pudieron hacerlo. Bien. Ahora vamos a ver más temas sobre Java. En Java, como en cualquier lenguaje de programación, para almacenar información es necesario la creación de variables, las cuales nos permitirán almacenar datos de nuestro programa de manera temporal. El objetivo de declarar una variable es reservar espacio de memoria dependiendo del tipo que vayamos a utilizar. Estas variables nos permiten también hacer programas dinámicos, por lo que en la mayoría de los casos los valores cambiarán durante la interacción con el usuario y el programa.
Por ejemplo, como podemos ver en la figura, tenemos datos. Tenemos datos, los cuales pueden ir cambiando a lo largo de la ejecución de nuestro programa. Y tenemos variables, que son las que permiten almacenar nuestros datos durante la ejecución del mismo. En Java existen distintos tipos de datos, por lo que estudiaremos en más detalle los tipos de datos y por lo tanto los tipos de variables que necesitamos crear para almacenar un tipo de dato específico. Así que continuemos. Existe una clasificación amplia al respecto a los tipos que se manejan en Java. Sin embargo, podemos resumir en esta figura. Por un lado, tenemos los tipos de datos primitivos y por el otro lado tenemos los tipos que se consideran como extensiones de la clase Object, también conocidos como referencias a objetos. Respecto a los datos primitivos, podemos clasificarlos en tipos enteros y flotantes. Sin embargo, tenemos también el tipo Boolean. Cada uno de estos tipos vamos a ir viendo más detalladamente a lo largo del curso. Por el contrario, tenemos los tipos Object, los cuales pueden ser clases, interfaces o arreglos. Arrays en Java. Estos tipos los estudiaremos cuando demos el tema clase y objetos en Java, así que de momento vamos a enfocarnos en los tipos primitivos y la forma en cómo declararlos y usar este tipo de datos en Java. Como dijimos anteriormente, tenemos distintos tipos de datos en Java. En total son 8. Por un lado tenemos los tipos enteros, entre los cuales tenemos el tipo byte, el cual ocupa 8 bits. Posteriormente tenemos el tipo short, el cual ocupa 16 bits. También tenemos el tipo char, el cual ocupa 16 bits, pero maneja el código Unicode para almacenar valores tipo char. A su vez tenemos el tipo int, el cual ocupa 32 bits. Y finalmente el tipo long, el cual ocupa 64 bits. Por otro lado tenemos los tipos flotantes. Por un lado el tipo float, que ocupa 32 bits, y el tipo double, que ocupa 64 bits. El tipo boolean en Java también es un tipo de dato primitivo y puede almacenar solo el valor de true o false. Y su valor por defecto es false. Lo que ven acá son los valores por defecto. ¿Qué quiere decir valores por defecto? ¿Alguien me puede responder eso? Valores con lo que se inicia si no se le asigna otro valor. Exactamente. Eso mismo son los valores por defecto. Cuando inicializamos una variable en cualquiera de estos tipos, se inicializa automáticamente con estos valores si no declaramos otro valor. En el caso del tipo boolean, su valor por defecto, si no le indicamos lo contrario, es false. A ver, recibí el trabajo de Marcelo. Excelente, Marcelo. Y el de Gaby Gol, dice acá. Excelente. Muy bien.
Soy yo, profe. Carlos Osorio. Ahí te voy a poner, profe. Ah, bueno. Dale, gracias, Carlos. Estos tipos de Java son los más básicos y son los que utilizaremos si necesitamos la mayor rapidez y ahorro en recursos, con el objetivo de que nuestros algoritmos sean los más eficientes. Sin embargo, en la práctica, utilizaremos también funciones ya creadas que pueden hacer uso de manera indirecta de estos tipos primitivos. Así que de cualquier manera los vamos a estar manejando en nuestros programas, ya sea de manera directa o indirecta. Cada uno de estos tipos primitivos, como ya les dije, tiene un valor por defecto, por default, eh, el cual es importante conocer, ya que cuando los utilicemos en conjunto con nuestras clases de Java, el compilador tomará en cuenta ese valor por defecto según el tipo de dato que utilicemos. En la figura observamos el número de bits que ocupa cada dato, el cual es importante conocer, ya que eh, cuando vamos a asignar un valor necesitamos saber qué valor, qué tan largo tiene que ser el espacio de memoria que hay que reservar para esa variable que queremos declarar. Cadenas en Java. En Java el manejo de cadenas es un tipo object, pero que tiene varias características en particular. Aunque aún no detallaremos el manejo de objetos, pero cabe mencionar que en Java es necesario el uso del operador new para crear un nuevo objeto. Sin embargo, cuando hablamos de cadenas, esto no es necesario. Podemos simplemente declarar un tipo string y asignar un valor cadena directamente a esta variable. Por ello que pareciera que el tipo string es un tipo primitivo, pero no es así. Sin embargo, debido al uso tan frecuente de este tipo al momento de estar programando, es que se decidió simplificar el proceso de creación y asignación de valores en este tipo de string en particular. El ejemplo que hicimos hace rato, por ejemplo, string saludo hola mundo. Este es el valor y esta es la variable que declaramos para almacenar este valor. Podemos observar que para declarar una cadena en Java únicamente basta con utilizar el tipo string, posteriormente definir su nombre, que sería el identificador, y finalmente asignar un valor, sin la necesidad de utilizar el operador new. Así podemos asignar directamente el valor de una cadena simplemente utilizando comillas dobles para envolver el valor deseado. En Java, a diferencia de otros lenguajes, no se permite la sobrecarga de operadores, lo que significa que no podemos alterar la función de los operadores para hacer lo que nosotros deseemos. Sin embargo, existe una excepción a esta regla cuando manejamos tipos de cadena. Cuando usamos el operador más y se detecta un tipo string en la operación, se dice que tenemos el contexto string y por lo tanto, en lugar de sumar valores, lo que hace Java es concatenar los valores que se encuentren en la operación. Vamos a ver esto en un ejercicio un poco más adelante, pero es importante que noten
esta diferencia, esta simplificación al momento de usar Java. Uno de los detalles más importantes que estudiaremos más adelante es la forma en que se comparan objetos en Java. Sin embargo, ahora solo vamos a aclarar que al utilizar objetos no se utiliza el símbolo igual igual como en los tipos primitivos, sino el método equals. En el caso de cadenas, esto nos permitirá comparar el contenido de la cadena. En el tema de objetos estudiaremos a más detalle, pero es importante que conozcan este detalle para que sepan cómo se comparan las cadenas. ¿Consultas hasta acá? Ninguna, profe. Bueno, vamos a hacer algunos ejercicios para fijar conocimientos.
No, no te perdiste, Marcelo. Yo es lo que me perdí. No, no estaba encontrando dónde estaba mi ejercicio. Bueno, esto vamos a hacer ahora. Van a escribir la declaración más apropiada para cada una de las siguientes variables. El nombre de cada una indica el tipo de dato que contendrá y servirá para determinar el tipo más adecuado en la declaración de la variable. Pueden completar con sus datos, por ejemplo, su edad, código postal, le ponen lo que mejor les parezca, altura, género, nombre, número de hijos, el IVA, por ejemplo, qué porcentaje se aplica, talla de camisa, valores numéricos, peso y precio. Van a declarar esas variables en una clase nueva y van a imprimir los resultados. Pueden imprimir una línea cada uno o pueden imprimir concatenado. ¿Precio de qué sería, profe? Por ejemplo, ¿qué tipo de datos se utilizaría para un precio? Esa es la idea de este ejercicio. El nombre de cada una indica el tipo de dato que contendrá y servirá para determinar el tipo de dato más adecuado en la declaración de la variable. Por ejemplo, de los tipos de datos que estábamos viendo, ¿qué tipo de datos se adecua más para declarar una edad o para guardar un dato del tipo edad o un Te dato del referí, tipo... profesor, a entero y eso. Exactamente, exactamente, a eso me refiero. Y quiero que impriman eso para que vean la diferencia de declarar un tipo entero, un tipo double, un tipo float. Etcétera. Acá voy a estar para las preguntas que tengan. ¿Quién va a estar re perdido, Jesse? Profesor, Sí, ¿puedo pedirte que me vuelvas a explicar este, profe? El que estás mostrando en pantalla. sí. Lo que van a hacer es, voy a abrir el NetBeans y les voy a mostrar, Muchas gracias, profe. Por favor. sin problema. Ahora hay que hacer eso. Sí, ahora tienen que hacer. Sí, ahora van a hacer porque si les digo hagan después, no van a hacer. Mi idea es que en clase hagamos todo lo que se pueda y lo menos posible dejarle tarea a ustedes para que puedan aprender. Usar este tiempo, usted tiene que dedicar este tiempo exclusivamente a su aprendizaje. Bueno, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a crear un nuevo proyecto. Creo que en todas las versiones de NetBeans es de la misma forma. Elige la opción Java with an Java Application. Le dan siguiente. Acá le pueden nombrar, por ejemplo, declaración
variables guardan en una carpeta que esté bien pegado a la raíz. Ustedes escriben directamente acá el nombre y el IDE se va a encargar de crearle las carpetas. Acá que está marcado por defecto de crear una clase principal, ustedes le desmarcan eso, pues nosotros mismos vamos a crear nuestra clase main. Y le damos finalizar. Entonces, lo que vamos a hacer es crear una nueva clase haciendo clic derecho en Source Packages, New Java Class y le nombramos nuestra clase declaración variables. Le damos finalizar y tenemos nuestra primera clase creada. Los comentarios podemos borrar. Acá pueden poner su nombre, por ejemplo. Y vamos a crear nuestra clase main para que se pueda ejecutar aquí mismo en la consola lo que vamos a ir haciendo. ¿Recuerdan? Yo les dije que se escribe public, static, void y todo ese chorizo de cosas. Ustedes sencillamente pueden escribir psvm tabulador y el IDE se encarga de ayudarles y completar toda esa sintaxis tan larga que les mostré hace rato. Bueno, ¿qué es lo que van a hacer? Van a declarar, por ejemplo, esto, la variable edad. Y la variable edad, ¿qué tipo de dato puede ser? De todos los datos que estuvimos mirando hace rato. INT. INT, exactamente. Entero, profe. Sí, ¿y cómo se declara un entero? INT. INT. Después, Edad. edad. ¿Cómo le asigno valor? Es igual. Yo no sé nada y no. Ustedes van a... Es igual. New edad. Ok, voy a poner mi edad. ¿Qué falta acá? Para que no me marque más error. Punto y coma. Punto y coma, muy bien. Después, tengo que ir declarando las otras variables. Pero para terminar con este ejemplo y que puedan hacer ustedes las demás, vamos a hacer. Lo que quiero es que impriman ese valor. ¿Y cómo se imprime? System. Bit. Sí. O usan esta abreviación. Out, tabulador, y el IDE ya les ayuda a completar. Entonces le ponen acá esto que ustedes quieran, o no que ustedes quieran, tiene que ser el edad. ¿Y qué vamos a imprimir ahí? La variable más edad. La variable. ¿Y por qué vamos a usar más? Para que se sume el comentario que tiene entre comillas. Exactamente. ¿Cómo se dice eso técnicamente? Concatenar. Para concatenar, exactamente. Para concatenar, porque acá estamos declarando la variable edad como un entero. Pero vamos a imprimir concatenado a una cadena. Por eso usamos más edad. Si vamos a hacer un cálculo, usamos también más, pero con variable. O sea, no puedo sumar una letra con un número, por ejemplo. No sé si entienden esa diferencia. Bueno, pero si no entienden, no se preocupen. Van a ver que vamos a ir por el camino aprendiendo todo esto. Bueno, ahí ya declaré mi tipo entero, mi variable edad del tipo entero. Le asigno un valor de 42.
e imprimo. Vamos a probar si funciona. Funciona. Edad 42. Y después siguen con los otros tipos de datos que le estoy solicitando. ¿Qué tal? ¿Ahí quedó más claro? Sí, profe, ahí ya voy entendiendo, profe. Muchas gracias. Espectacular. Bueno, acá les quiero dejar este para que puedan mirar. Y también el ejercicio. Bueno, ahí más o menos. Sigo atento a cualquier otra consulta que tengan.
¿Alguien ya tiene alguna solución para compartir? Yo no, profe. ¿Tenés problemas para hacer? Estoy intentando hacer, profe. Avisa nomás si necesitas ayuda. Dale, gracias, profe. Profe, ¿código postal qué era? Y el código postal de donde yo vivo, por ejemplo, es 2000. Creo que es todo numérico. Ya, Claro, gracias. como numérico. Sí, numérico, profe. Numérico, sí. Profesor, ahí en género debemos hacer por la letra nomás o por el nombre, o sea, por el Sí, completo. por la letra. Entonces sería char. Exactamente. A ver. Profe, Sí. ¿te puedo pedir que pongas el enunciado, profe? Solamente el enunciado. ¿Ahí? No, no se ve nada aún, profe. Seguro que tener tu pantalla maximizada, o sea, con zoom. Yo tenía así también y tuve que achicar y me salió completo. Porque yo estoy viendo desde otra computadora donde monitoreo lo que les transmito y veo bien. Sí, sale bien. Ah, ok. Profe, Sí. Diogo Saldívar se tuvo que retirar de la reunión por mala señal. Ah, qué pena, che. Sí, ese es un problema cuando damos clase virtual. Pero todo se está grabando, así que va a poder mirar después y practicar. Profe, Sí, ¿esta clase se graba? se está grabando, sí. Y voy a alzar en la plataforma el enlace. Y... Ah, ya. Eso no. Esta es mi solución. Miren que el tema de números se puede usar int, se puede usar double. El double se usa para representar, por ejemplo, una altura que usualmente decimos, ¿qué altura tenés? 1,76.
metros. Es lo usual. Así como dijo el compañero, char, yo resolví usando el tipo de dato char. El género, perdón, resolví usando el tipo de dato char, asignándole el valor único de h. String es para el nombre. Cantidad de hijos es un tipo entero también, int. IVA es un tipo double porque puede tener decimales. Puede ser que se hagan decimales, entonces hay que prever eso, si no uno tiene que cambiar todo su código, si es que de repente pone entero y luego el IVA pasa a tener decimales. Talle de camisa usualmente son enteros. El peso suele ser también con coma. Y el precio suele ser también double porque un tipo de dato a veces puede ser muy grande. Ejecuto y me produce este resultado. A ver si puedo agrandar. Sí. Así se vería la ejecución del pequeño programita de declaración de variables. Profesor, Sí, en vez de usar doble, yo usé float, no hay problema. no hay problema. Usualmente eso decide el programador. Tienen que analizar el tipo de dato que van a usar, el tipo de dato que van a guardar y de acuerdo a eso declarar la variable para esos valores. O sea, no está mal que uno use float o use double. Lo que sí estaría mal usar, por ejemplo, para la edad un tipo double. Porque nadie dice tengo 42 años y medio, por ejemplo. O tenés 42, 43 o lo que sea. Podríamos ver otra vez, profe, el ejercicio. El enunciado. Sí. Está excelente, Dani. Yo me olvidé, parece el porcentaje. Vos le pusiste el porcentaje.
El signo porcentaje, quiero decir. Cirilo, qué bueno que te dio ese error. ¿Sabes por qué es ese error? Porque char es solamente para almacenar un carácter. Si quieres almacenar de esa manera, se usa string. A mí string luego me tiran para que le ponga. No me Viste deja. que en el enunciado dice declarar género con los valores H para hombre y M para mujer. Entonces, para cumplir lo que te pide ahí el enunciado, tendrías que almacenar H o M solamente. Igual me sale error si es que solamente le pongo una N. Ponerle un poco comillas simple. Por la comilla simple puede ser. Y eso yo como es. La comilla simple. A ver, A ver, en mi teclado por lo menos está al lado del cero. ¿Sale? Lo voy a buscar en ASCII. Mantener presionada la tecla Alt más 39 y te tiene que escribir comillas simple. sí, ahora está ya. Puedes usar también el mapa de caracteres, Gabriel. Mapa de caracteres. Ya funciona ya. Recién. Vale, excelente. Excelente, Marcelo.
Profesor, permiso. Sí. ¿Va a haber otra actividad, profesor? ¿O es No, último? con esto finalizamos por hoy. Empezamos puntual, no tuvimos receso. Entonces el que termina ya, si no tiene preguntas, puede Buenas retirarse noches, profesor. en paz. Me retiro. Dale, gracias. Excelente, Carlos Osorio. Gracias, profe. Trato de mejorar. Excelente.
El que termine y no tiene más consultas se puede retirar sin problema. Excelente, Jessica. Bueno, ya me retiro, profesor. Dale. Nos vemos el próximo viernes. Muchas gracias. Nos vemos el viernes si Dios permite. Igualmente. Hola, profe, ¿qué tal? Juan te saluda. Hola, Juan. Sí, tengo una consulta. Decime. Sí, pasa que yo estoy presenciando el tema de tu clase ahora mismo en mi trabajo y no traje conmigo mi computadora por el tema de los ejercicios que diste para... Sí, 2 ejercicios hay. Y la clase se grabó. Y voy a alzar en la plataforma el enlace para que puedan mirar después. Y practicar. ¿Necesitas que te entregue este ejercicio hecho o solamente para práctica? No, esto es solamente para práctica. Dale. Está entonces, gracias, profe. Al principio de esta clase Ujú. está dicho la tarea que tienen que entregar para el próximo viernes. Sí, Mm. es correcto. Eso, Escuché. eso nada más. Excelente. Dale. Gracias, profesor. A vos. Hasta luego. Recibido, Cirilo. Gracias. Muy bien. Chao. Muy bien, Alex. Bien, dejamos hasta acá. 8:30 prácticamente. Empezamos puntual, no tuvimos receso. Entonces llegamos hasta aquí. El que tenga dudas puede seguir preguntando en el grupo y alzando su trabajo también para que quede un precedente. Quedamos hasta aquí entonces y nos vemos el próximo viernes. Bueno, profe, buenas noches. Buenas Dale, noches. gracias, profe. Gracias a ustedes.
Buenas noches, profe, y feliz fin de semana. Igualmente.